llega un momento muy especial. Vamos a hablar de historia. Ustedes saben que esto a mí me encanta. Quiero leer un poquitito acá respecto a la persona a la que vamos a entrevistar, al doctor. Yo lo conocí al doctor, no presencialmente, a través de algunos documentales de historia que vi en su momento. Y estoy muy contento que hoy lo voy a entrevistar. Para que tengan una idea, el doctor tiene muchísima formación, mucha experiencia. Es profesor también en la universidad, en la Filo UNA. Hace posgrado, doctorado en historia, magíster en planificación y conducción estratégica. También estuvo por el exterior formándose muchísimo. Una persona sumamente calificada desde lo académico y también desde la experiencia, que para mí también suma mucho. Entonces es un lujo realmente. Vamos a hablar, el 2 y el 3 de febrero van a cumplirse 36 años en unas horas, en unos días, de qué sucedía hace 36 años en la ciudad de Asunción, donde caía después de prácticamente 35 años, también casi el mismo tiempo, la dictadura, una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, de los gobiernos más largos, el del general Alfredo Stroessner. Acompáñenme, vamos a aprender. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias. Un lujo para mí entrevistarlo. Igualmente. Estamos aquí para intentar entender un poco el contexto de la mejor forma posible, quizás no tan tradicionalmente, sino entender qué pasó el 2 y el 3 de febrero del 89. Y realmente es un cambio de gobierno, un cambio de régimen, es decir, un cambio de paradigma de un gobierno que era más bien autocrático a un sistema que es democrático, ¿verdad? Pero el problema es que el cambio no llegó a todos los sectores, ¿verdad? De eso quiero hablar hoy. Quiero que usted nos cuente hoy. Pero primero poner un poco en contexto. Usted se egresaba en el año 79, leí, en la Escuela Militar Francisco Solano López. Sí. Eso es así. Egresé en el año 79. 79. ¿Cómo era el Paraguay en esos años para un joven como usted, don Hugo? Y el Paraguay era un país donde había mucha tranquilidad, había paz, porque justamente el general Stroessner, eso es lo que prometió, paz y progreso. Era su lema. Sí, era su lema. Y el país estaba muy golpeado por la guerra del Chaco, la revolución 47 y toda una serie de inestabilidades que había en el gobierno. Entonces el general Stroessner prometió estabilidad. Y de esa manera él fue ganando la adhesión de la gente, ¿verdad? Y llegamos hasta la era de Itaipú, que son los años 70, donde todo el mundo estaba contento porque había mucho dinero, había mucho circulante, pero después llegó la inundaciones del 83, y ahí parece que eso le hizo trastrabillar al gobierno y entró en una crisis de la cual ya no pudo salir, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Gracias por ese resumen. Dos preguntas y vamos ya al golpe. En el 47 la revolución, Higinio Morínigo de alguna manera se vuelve colorado, era el gobierno de Higinio Morínigo, que no era colorado, ¿verdad? 9 años estuvo el de general Morínigo. Sí, estuvo desde el 40 hasta el 48. Hasta el 48, 8 años, ¿verdad? 8 años. Ahí viene una época que se estudia poco, entre el 48 y el 54, que asume Stroessner. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué había tanta anarquía e inestabilidad? Y primero porque el Partido Colorado había cedido el poder y era prácticamente la Junta de Gobierno la que determinaba quién iba a ser presidente. Es decir, no había elecciones, ni nada. Si había elecciones no participaba la oposición. Entonces, en realidad, la Junta de Gobierno designaba quién iba a ser presidente de la República. Y ahí había muchas conspiraciones, había mucha gente que quería acceder al poder de cualquier manera, ¿verdad? Y eso daba, inclusive tuve un presidente que estuvo un mes nomás. Cierto eso. El general Raimundo Rolón, sí. Que ni siquiera lo recordamos ya por tan breve. Y en ese contexto de desorden viene el general Stroessner. Sí, viene el general Stroessner y él promete estabilidad, ¿verdad? Y eso es lo que le da al país, ¿verdad? 35 años, pero en realidad ya es un periodo muy extenso, largo, ¿verdad? Y ahí en los años 80 que se dice que es la década muerta, no solamente para el Paraguay, en el mundo. Se conoce económicamente como la década perdida, sí. El 80. Stroessner estaba un poco avejentado,
¿verdad? Estaba grande, estaba enfermo. Y había algo que salió ahí que usted nos puede contar, el cuatrinomio de oro. Sí, en realidad Stroessner ya no le dejaban llegar las informaciones que él no quería escuchar, ¿verdad? Eso incluso yo vi cuando estuve en el comando en jefe, que los jefes, los comandantes tenían que hacer todo sin novedad porque no había que ponerle pireba ahí al rubio, ¿verdad? Entonces prácticamente le rodearon y ese es el último grupo, porque él fue, algunos dicen que Stroessner tenía mucho poder, pero en realidad él fue, vamos a decir, avanzando en el poder, porque primero se enfrentó a Méndez Freitas, era él y Fran, y el último grupo tradicionalista ya liderado por Argaña y otros, ¿verdad? Y Chávez. A ellos ya, entonces le enfrentó al cuatrinomio, que eran gente que le tenían rodeado a Stroessner, ¿verdad? Eso creó una gran inestabilidad y una división del Partido Colorado, porque en realidad la oposición no tenía ningún peso en ese momento. Inexistente prácticamente. Inexistente, y lo que produce la división es justamente esos dos movimientos, el tradicional y el cuatrinomio. Y eso lleva también a que se produzca el golpe. Bueno, llegamos un poquito hacia ahí, y ahí le quiero preguntar, Stroessner era parte de un régimen que había en la región de dictaduras que iban en contra del comunismo en la Guerra Fría. Sí. Luego caen esas dictaduras, la nuestra fue la última, ¿es así? Sí. Los Estados Unidos quiso que caiga el régimen de Stroessner, como cayeron los otros. Es que era una política. Brzezinski, que era el asesor de seguridad nacional de Jimmy Carter, le había dicho que ellos tenían que demostrar que era un mejor régimen que la Unión Soviética. Entonces entró el tema de los derechos humanos. Algunos dicen que los derechos humanos son de la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, pero en realidad donde empezó a actuar en la práctica la defensa de los derechos humanos es durante el gobierno de Jimmy Carter. Y a partir de ahí Stroessner empezó a perder el apoyo de Estados Unidos. Y después más, que cayó el régimen de la Argentina, subió Alfonsín, cayó el régimen de Brasil también. Y al final Chile, ¿verdad?, empezó a perder Con Pinochet. apoyo y empezó a debilitarse a nivel internacional, ¿no? Tenía que irse Stroessner. Ahora, ahí quiero que nos cuente un poco, profesor, por favor. El general Rodríguez Consuegro, es decir, su hijo estaba casado con la hija del general Stroessner, sí, ¿correcto? El general Rodríguez es su hombre de confianza. El hijo de Stroessner estaba casado con al revés, el hijo de Stroessner estaba casado. Eran consuegros. ¿Cómo viene? Se dice que, quiero usar esa palabra porque yo no me dedico a las leyes, pero que estaba ligado a actividades ilícitas probablemente, ¿verdad? Los Estados Unidos elige a esa persona, él hubiese podido llegar al poder y derrocar a Stroessner si no hubiese tenido esa aprobación. De hecho, Rodríguez tiene así un cierto apoyo, ¿verdad? Pero en realidad es otro el contexto que desemboca en el 2 y 3 de febrero, ¿verdad? Es que estaban tocando los intereses económicos de Rodríguez, justamente el cuatrinomio, y lo más probable es que eso le haya hecho reaccionar, porque una orden general antes del golpe, una semana por ahí antes del golpe, salió donde se le descabezaba toda la cúpula militar, se le cambiaba todo. Y después empezaron a haber rumores de que iban a intervenir también las casas de cambio que tenía Rodríguez, ¿verdad? Empezaron a tocar eso. Empezaron a tocar eso. Yo creo que ese fue el elemento desencadenador de Rodríguez, ¿verdad? Empezaron a tocar eso. Empezaron a tocar eso. Yo creo que ese fue el elemento desencadenador de Tenía algo que se llamaba el club de tenis. Yo leí que había un grupo de amigos poderosos, ¿verdad? Entre ellos estaba Rodríguez, donde se empezaba, porque había que tener mucho cuidado, porque si se filtraba la conspiración, las consecuencias podrían ser fatales. Rodríguez tenía un grupo a él le gustaba jugar al tenis, ¿verdad? Pero prácticamente nadie no sabía, por lo menos los niveles más bajos de las Fuerzas Armadas no conocían, no tenían ni idea, ¿verdad? Y lo que también estaban con Stroessner tampoco conocían, ¿verdad?
de que iba a haber un golpe. Por más que después de que haya ocurrido este acontecimiento, mucha gente dice, yo sabía, yo le conté, no quería creer y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, en realidad una versión que casi todos coinciden de que Stroessner no creía, ¿verdad? Pero ¿por qué hizo ese descabezamiento de la cúpula militar antes de que ocurra el golpe? Eso son dudas todavía que tenemos. Esa hipótesis que van quedando, ¿verdad? Ahí le pregunto en términos ya militares si nos puede graficar. Sabemos que el general Oviedo, el finado general Oviedo, Lino, tuvo un preponderante, fue un personaje preponderante en lo sucedido. Incluso fue el que le intima rendición al general Stroessner con mucho respeto. ¿Cómo fue esa madrugada? Hay la versión de Oviedo y hay la otra versión que es del entorno de Stroessner, ¿verdad? La versión de que Oviedo se fue y se le presentó y que le apresó y que tenía una granada, no sé qué, en la mano y que si no le acompañaba iba a hacer explotar la granada, pero eso es medio, está desmentido por otra gente que está en su Yo no escuché, yo escuché otra. Bueno, que se fue y se presentó correctamente y que el otro le aceptó, ¿verdad? Claro. Y era detenido a la caballería. Y Gustavo Stroessner, el hijo del presidente Stroessner, era, ¿qué rango tenía en la Fuerza Aérea? Coronel era, y en ese momento, en esa orden que yo le dije de cambio de la cúpula, él accedía al cargo de comandante de la Fuerza Aérea y por tanto le correspondía a un grado de general. Y fue tomada la Fuerza Aérea también, ¿verdad? Se bloqueó completamente. Prácticamente, ¿quiénes fueron los que quedaron leales a Stroessner? El comando escolta. El regimiento escolta, sí, el regimiento escolta presidencial es el que le... Pero el regimiento escolta no actuó como tenía que haber actuado. Por ejemplo, los tanques no tenían combustible, no tenían municiones, tenían lanzadores de cohetes que no funcionaban. Es decir, todo eso se hizo muy mal de parte del regimiento escolta. Y algunos plantean que hubo complicidad también del comandante, que era el general Ruiz Díaz, con Rodríguez. Eso es muy difícil de demostrar todavía, ¿verdad? En algún momento quizá salga a la luz, pero esos son los rumores, hay cosas que no podemos confirmar todavía, ni es mentira. Imagínense, él estaba en la casa de su compañera sentimental, doña Ñata Legal, aparentemente ese 2, ¿correcto? Y ahí hubo una balacera importante donde fallecieron algunos soldados. Bueno, se dice, ¿verdad? Una versión es que él estaba jugando carta con Manito Duarte, que era el director del Antelco anteriormente, ahora Copaco, y que después se fue a la casa de su amante y ahí la gente no era la caballería, sino una dependencia de la caballería que es remonta y veterinaria, el comandante ordenó que se le tome a Stroessner ahí para que no haya un derramamiento de sangre mayor, ¿verdad? Solo que esa operación se realizó tan mal que fracasó. Entonces, ya a la madrugada el general Rodríguez decide atacar el regimiento escolta. Así fue lo sucedido. Se va el general Stroessner unos días después a Brasilia, finalmente ahí consigue el asilo, ¿verdad? Sí. Exilio en el caso desde acá, ¿verdad? ¿Y qué viene después? Hablemos un poquito ya del post, doctor, si le parece. ¿Qué viene en el Paraguay? ¿Qué realmente sucedió? ¿Qué cambió? Realmente el Partido Colorado continúa en el poder, ¿verdad? El general Rodríguez asume la presidencia de la República, pero evidentemente Rodríguez no estaba preparado para gobernar y incluso también se quiso, vamos a decir, continuar con el poder, pero la constituyente es lo que ellos no previeron. Entonces la constituyente le prohibía él volver a presentarse y también a sus parientes, entorno inmediato. Por eso Rodríguez no estuvo en la jura de esa constitución, porque se ofendió y se disgustó muchísimo por esa jugada que le hizo Argaña. Probablemente fue Argaña que le hizo la jugada, ¿verdad? ¿Qué quería hacer el presidente? Sí, de sacarle el poder, ¿verdad? Y no permitirle que él vuelva a presentarse, ¿verdad?, como candidato. Y para nuestra cultura, ¿qué queda, doctor, del estronismo? Stroessner hizo muchas cosas positivas también en el país. Usted como docente, ¿verdad?, que está en las aulas hablando de esto, en programas, ¿siente como que
nos falta mucha madurez para poder analizar lo bueno y lo malo de Stroessner. Es como mal visto hablar de lo positivo del gobierno de Stroessner. Stroessner prácticamente le ponen en un tribunal, especialmente sus detractores, y ya le declaran culpable de todo, ¿verdad? Entonces no, hay una visión objetiva sobre el gobierno de Stroessner. Claro, mucha información nosotros no podemos acceder todavía porque quizás la información quedó en manos de un pariente, de un hijo, descendiente, nieto. En algún momento esto va a salir a la luz. No sabemos todo, pero lo mismo pasó con el Mariscal López. El Mariscal López ya le condenaron, al término de la guerra ya le condenaron, Proscripto. pero después fue reivindicado. En el 36. En el 36, ¿verdad? Y eso mismo puede suceder en la historia. Nosotros no podemos adelantarnos a los hechos, ¿verdad? Podría ser reivindicado en el futuro. Claro. ¿verdad? Entonces... hay que tener paciencia. hay que tener paciencia. La historia no actúa así de inmediato. Hay muchas pasiones aún. Decía, yo leí un libro muy interesante del señor Bernardo Neri Fariña. Ahora leí usted también en el texto. Sí. Y él decía que es muy difícil analizar los Stroessner hoy porque hay muchas pasiones que recién en 50 años quizás se van a poder mirar con más frialdad los hechos, ¿verdad? Y le hago una última de mi parte y si usted quiere agregar. Está compuesta por dos partes. La primera, cosas positivas que dejó el régimen y cosas negativas. Y la segunda es la democracia, cosas negativas y cosas positivas. ¿Le parece, doctor? Sí. Yo diría que la democracia que vino es imperfecta porque básicamente las democracias son las clases medias, es decir, democracia de clases medias es la que funciona. Nuestra democracia no pudo superar todavía la pobreza y por ende la inseguridad. Entonces por eso nosotros no podemos desarrollar esta democracia hasta que se fortalezca la clase media, porque todos los países democráticos, Estados Unidos, Francia, hay una clase media que es muy potente. ¿Por qué? Porque el rico solamente busca defender sus intereses. Y el pobre lo que busca es qué es lo que va a comer ese día o qué es lo que va a comer el día siguiente. No puede estar pensando en la nación, en el Estado, en la patria, nada, sino son las clases medias las que van a construir una verdadera democracia. Y eso no se logró hasta ahora, ¿verdad? Tener una clase media que sea fuerte y que participe en el proceso democrático. Tenemos muchos jóvenes formados, incluso en el exterior, pero ellos no participan dentro del proceso de la política. Y con respecto a lo anterior al 89, ¿qué fue lo bueno que sucedió y qué fue la materia pendiente? ¿O cuál fue? Y lo bueno es que Stroessner desarrolló el país, especialmente en la época de Itaipú, ¿verdad? Pero él siempre mantuvo de que el Paraguay no estaba preparado para la democracia. Ustedes habrán escuchado alguna vez de que se decía que el país no está preparado para una democracia. Entonces, ese creo que fue el error. Él no preparó el camino para que... se dice que en algún momento él empezó a retirarse, pero que su entorno no le permitió, ¿verdad? Y todos esos errores se fueron acumulando hasta que llegamos al 2 y 3 de febrero. ¿Usted cree, doctor, que Stroessner se quería ir ya? Aparentemente sí, pero yo no puedo demostrar Claro, así entiendo. con documentos. Una ¿verdad? opinión nomás le digo. Sí, por la vivencia que yo tuve en este periodo, ¿verdad? Yo creo que él ya estaba cansado y que su entorno era lo que no le permitía, porque muchos iban a perder todos sus privilegios, iban a perder toda la riqueza que venían acumulando, si es que se cambiaba, y había un cambio abrupto de gobierno, cosa que ocurrió, ¿verdad? Usted escuchó esa versión que dice cuando el general le intima rendición, donde él le pide que se tranquilice, que durmió esa noche y que al otro día iban a terminar de solucionar. Dice que él le dice al general Oviedo que se rendía, pero que él quería descansar, que estaba cansado, que no se iba a ir a ningún lado y que al otro día él se iba a donde sea. Probablemente yo no puedo confirmar ni desmentir esa versión, ¿verdad? Pero Oviedo insistió en llevarle detenido a la... Pero fue así, al otro día fue, finalmente unos días después fue el exilio, ¿verdad? Mi opinión, así como la suya, doctor, es que él estaba cansado, que él se quería, porque dice que mucha gente le dijo, incluyendo Mario Abdo, que era su secretario
gente cercana como Gustavo, el general, el coronel Gustavo Stroessner, y él dice que decía que son rumores, que no haga caso. Entonces a mí me da la sensación como que el general Stroessner se quería ir. Sí, a mí, como dije anteriormente, me da la sensación de que su entorno que le rodeaba no dejaba pasar la información que a ellos no les convenía, ¿no? Entonces, le tenían a Stroessner prácticamente rodeado. No es el único, ¿verdad? Hay muchos otros Así es. líderes que también llegaron a eso, que estaban rodeados, ¿verdad? Y entonces no podían comunicarse con el exterior, que no sea por su... Claro, a través de esas personas. Doctor, una pregunta que también siempre quise hacerle a alguien que entienda al respecto y que vivió esto. Hoy tenemos una democracia que para mi gusto muchas cosas positivas nos ha dejado también en términos de desarrollo, principalmente en los últimos 20 años. Es cierto que falta mucho todavía, pero que hemos avanzado bastante. Ahora, la parte nacional, la identidad nacional, ¿verdad? Antes, en la época del general Stroessner, había un busto de Mariscal López en la avenida General Santos y Mariscal López. La estatua hoy del Mariscal López está atrás en una plaza oculta ahí frente al Congreso, casi inaccesible en vehículo. En la costanera, que es donde la gente camina, hay un busto de Mahatma Gandhi. En los colegios cada vez se estudia menos la historia nacional. Muy poca gente joven conoce la historia de nuestros héroes y se siente orgulloso por ende. ¿Es una de las materias pendientes que tiene la democracia, la identidad nacional? Sí, porque ahora se privilegia la educación técnica, pero nosotros somos seres humanos. No nos desarrollamos aprendiendo procedimientos, sino aprendiendo a pensar, a reflexionar, teniendo un pensamiento crítico. Así nosotros nos desarrollamos como seres humanos. No porque tengamos una computadora, no porque tengamos un teléfono de última gama o que tengamos la inteligencia artificial, tampoco va a reemplazar al hombre completamente. Entonces, yo creo que una educación humanística donde entra la parte histórica, ¿verdad? Eso va a potenciar y nos va a hacer mejores personas y ciudadanos para poder desempeñarnos en un sistema democrático. Por último, doctor, su sugerencia y cerramos. ¿Qué tenemos que hacer los paraguayos y las paraguayas en esta democracia para sumar a esa democracia, para que crezca la democracia que es el sistema actual, con sus luces y sombras? Nosotros somos apáticos para participar. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar, es decir, la juventud especialmente tiene que participar. Hay la famosa que la política está podrida, que no hay que metérselo en la política, todo eso. Es lo contrario, hay que participar, porque si no participar le deja espacio justamente a esa gente que está realmente podrida, ¿verdad? Le dejamos espacio a chaqueñitos y eso y a otros, ¿verdad? Sí. En vez de nosotros que estamos más capacitados, participar en ese proceso. La democracia es un proceso de participación, no es un proceso de que la gente se pone apática. La apatía es lo que lleva a través al autoritarismo, lleva a través a los regímenes autoritarios, ¿verdad? La participación es la que va a llevar adelante a la democracia. Sabia palabra. Gracias, doctor, por su presencia. Con mucho gusto, cuando gusten. El doctor Hugo Mendoza nos estuvo hablando de lo que sucedía en el gobierno de Stroessner y la actual democracia en el Paraguay.